Muy buenas noches, estas son las noticias de la noche del Heraldo Televisión. Ya son las 10 en punto de este miércoles 6 de julio. Yo soy Salvador García Soto, le saludo con el gusto de cada noche, le doy la bienvenida a este espacio y lo invito también a que en la próxima hora me permita llevarlo a recorrer lo más importante, solo lo más importante en el panorama informativo en estas últimas horas de miércoles, justo a la mitad de esta semana. Vamos a la información. La muerte de un segundo mexicano en el tiroteo ocurrido en Chicago se confirmó este mediodía después de que la cónsul de México en aquella ciudad, Reina Torres, diera a conocer el deceso ocurrido este miércoles en el hospital donde este mexicano herido durante el tiroteo recibía atención médica después del atentado en Highland Park. Sin embargo, hasta el momento no hay más datos de quién era este segundo mexicano, pero su fallecimiento eleva ya a 8 la cifra de muertos por este tiroteo ocurrido justo en las celebraciones de la independencia de los Estados Unidos el pasado lunes. Mientras tanto, Robert B. Crimo, tercero, el asesino de Chicago, se declaró culpable del ataque en Highland Park y enfrentará una cadena perpetua por estas 8 muertes que ya se le suman. Aunque todavía no se conocen muchos datos, esta mañana se confirmó la muerte de uno de los mexicanos que resultaron heridos tras el tiroteo en Highland Park, en los suburbios de Chicago, Illinois. Reina Torres, cónsul de México en Chicago, fue quien dio a conocer la triste noticia a través de redes sociales sin dar más detalles. Lamentamos informar que una segunda persona de origen mexicano perdió la vida esta mañana como consecuencia del tiroteo en Highland Park. Nuestra solidaridad a su familia y amigos. El Consulado de México en Chicago continuará brindando todo el apoyo que requieran. Con este caso suman 2 mexicanos fallecidos en Highland Park. El primero confirmado fue el morelense Nicolás Toledo, de 72 años, que estaba de visita con sus hijos. Él iba y venía, después él es residente de allá, era residente. Él iba a visitar a los nietos, a mis hermanos, porque tengo familia allá. Mientras tanto, Roberto Crimo III ya confesó ser el autor del tiroteo en Chicago y la policía dijo que después de haber disparado contra la multitud, manejó hasta Madison, Wisconsin, donde contempló llevar a cabo un segundo ataque. Este joven de 21 años ya fue acusado formalmente por 7 cargos de asesinato en primer grado y si es declarado culpable, como todo parece indicar, podría recibir cadena perpetua. Para las noticias de la noche con Salvador García Soto, Eric Alcántara, Heraldo Televisión. Bueno, y aunque oficialmente no ha habido todavía datos de quién era este segundo mexicano que muere a causa de este tiroteo ocurrido en Chicago, esta noche le puedo informar que se trataba de un hombre de 70 años, un mexicoamericano, tenía doble nacionalidad, nació en el estado de Nuevo León, radicaba en los Estados Unidos, compartía su tiempo entre Estados Unidos y el estado de Nuevo León. Lamentablemente pues estaba ahí visitando a una de sus hijas en este festejo de la independencia y lamentablemente perdió la vida. Es la información que nos está llegando en este momento sobre la identidad de este segundo mexicano. Si tenemos más datos se los informaremos con mucho gusto. Pero vamos esta noche hasta los Estados Unidos. Gustavo Soto, periodista de Now Media Televisión allá en Chicago, tiene los últimos detalles sobre este tiroteo. Gustavo, te saludo en Chicago, muy buenas noches. Salvador, buenas noches. Te saludamos desde los estudios de Now Media Televisión aquí en los Estados Unidos y por supuesto vamos a hablar en este momento de don Nicolás Toledo, quien era el mexicano que murió en el tiroteo del desfile del 4 de julio al norte de Chicago en la celebración del Día de la Independencia aquí en los Estados Unidos. Pues déjame contarte que don Nicolás Toledo no estaba muy convencido de ir a ver el desfile del Día de la Independencia la mañana del lunes en Highland Park y es un mexicano de 78 años. Necesitaba de hecho una andadera para poder caminar y sabía que podría ser difícil desplazarse por las aceras llenas de gente en esta ciudad al norte del Chicago. Su familia, sin embargo, no quería dejarlo solo en casa. Qué coincidencia, tuvo que encontrarse allí con la muerte. Todos iban a asistir y era una buena oportunidad para pasar un día juntos, en familia. Iban 15 miembros de su familia y eligieron un buen sitio para ver el desfile en el centro de Highland Park y es lo que nos han contado. Aparentemente era un buen sitio donde ellos se ubicaron.
Los carros alegóricos comenzaron a pasar, dice Xochitl Toledo, que es su nieta, ya nos ha dejado algunos testimonios también, que lo acompañó durante mucho tiempo. Súbitamente estalló el caos. Robert Crimo, un estadounidense de 22 años, comenzó a disparar hacia la multitud con un rifle de alto poder. Más de 70 disparos fue lo que se escucharon, lo que nos cuentan las autoridades. Según la investigación de policía también, Nicolás Toledo fue uno de los 7 fallecidos que dejó este ataque el 4 de julio. Este martes, Crimo fue acusado de 7 cargos de asesinato. Un día que se suponía que iba a estar lleno de alegría y felicidad, se convirtió en un sueño lleno de terror y dolor nuevamente aquí en los Estados Unidos. Nos dijo la nieta de Toledo y también lo publicó en su mensaje en Facebook, en su perfil. Y las autoridades han identificado otras víctimas mortales como Catherine Goldstein, de 64 años, Irina Markey, de 35 años, Kevin McCarry, también de 37 años, Jacqueline Sutcliffe, de 63, y Stephen Strauss, de 88 años. Irina y Kevin McCarry era una joven pareja que dejan huérfano a un bebé de 2 años que, según medios locales, fue encontrado tras el tiroteo y solo ensangrentado. Ya fue reunido nuevamente con sus familiares. Lamentable noticia, y esta es la última actualización que tenemos sobre esta tragedia aquí el 4 de julio en los Estados Unidos. Bueno, pues interesante conocer la identidad y las historias, Gustavo Soto, de estas víctimas de este tiroteo, entre ellas lamentablemente ya 2 mexicanos. Hay un tercer mexicano que está herido. Gustavo nos hablaba de la historia de don Nicolás Toledo, que es el primer mexicano que se confirmó fallecido en este ataque. Él era originario del estado de Morelos, aquí ya le habíamos platicado su historia. Estaba de visita con sus hijos allá en Chicago, en este puente o en este festejo de 4 de julio, lamentablemente perdió la vida. El segundo mexicano, que esta tarde se ha informado de su defunción, no se sabe todavía su nombre y solamente los datos que le he proporcionado hace un momento. Un hombre de 70 años con doble nacionalidad, méxico-americano, originario del estado de Nuevo León. Y sobre el asesino, se está confirmando que la Fiscalía que lleva el caso allá en Chicago está pidiendo cadena perpetua por estos 8 asesinatos que ya le están imputando y que muy probablemente pues lo hagan que no salga jamás de la cárcel. Tiene 22 años de edad y permanecería en prisión el resto de su vida. Vamos a